Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. Muchos tal vez dirán que mi vida he perdido yo por servirle a mi Señor. Tal vez un rango o posición social dejé, sí lo sé. Y al contemplar todo lo que dejé y de donde el Señor me rescató. Y aunque mucho Amén, hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Ya estamos en un programa más de Canto del Gallo. Bueno, como me acaban de oír, ando un poquito malo de la garganta, pero gracias a Dios aquí estamos, hermanos, y tenemos en línea al pastor Roberto Lozano. Buenos días, pastor. Buen día, hermano Hugo, ¿cómo estás por allá? Bien, hermano, un poquito mal de la garganta, pero aquí andamos. Y bueno, le dejamos el tiempo, pastor, para la clase el día de hoy. Adelante. Sí, hermano, gracias. Buen día, hermanos. Nuevamente, hermanos, es un gusto volver a estar acá, tener la bendición de estar de este lado de la radio a través de La Voz de Victoria y el programa del hermano Hugo Martínez para llevar, hermanos, otro estudio de lo que estamos realizando los días martes. Estamos realizando, hermanos, llevando a cabo el estudio de una serie que he denominado Interpretación Bíblica. Y el día de hoy, hermanos, vamos a tener la quinta lección de esta serie que he denominado Introducción a la Hermenéutica. Pero como siempre lo hacemos, hermanos, antes de comenzar este estudio, vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que se reúna con nosotros. Gracias, Padre, queremos darte, Señor, nuevamente por otro día más, Señor, de vida que nos permitas tener, Señor. Y en esta mañana yo te pido, Padre, que tú bendigas, Señor, estos estudios que se van a dar a continuación, Señor, que sean de provecho, Señor, para los oyentes, Señor, para edificar tu pueblo, Señor, para traer conocimiento de tu palabra, Señor. Todo, Señor, con el fin de glorificar tu nombre. Yo te pido, Señor, que tú en esta hora estés conmigo, Señor, seas tú el maestro. Yo te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos, como les vengo diciendo, vamos a estudiar el día de hoy un aspecto de la interpretación bíblica, que es la hermenéutica. Vamos a comenzar definiendo, hermanos, qué es la hermenéutica. La hermenéutica, hermanos, es la ciencia de interpretación, especialmente de las escrituras. En teología, hermanos, la hermenéutica es la parte que trata con los principios de la interpretación bíblica, la parte, digamos, técnica de la interpretación bíblica, y consiste, hermano, en la búsqueda y exposición del significado original de los textos bíblicos. Fíjate, hermano, bien importante, la búsqueda y la exposición ¿de qué? Del significado original de los textos bíblicos. Hermano, estamos estudiando esta serie con el fin de obtener algunas herramientas y algún conocimiento un poco más profundo de lo que necesitamos saber para la interpretación bíblica. Hemos visto una serie de clases donde hemos estudiado los métodos de interpretación cuando veíamos la interpretación literal, gramático-histórica, veíamos la interpretación alegórica, mística. Hemos estudiado un poco más en profundidad el tipo de interpretación gramático-histórico, que es el que nosotros utilizamos. Y en la sesión anterior estuvimos hablando también un poco del tema de las dispensaciones. Todos estos temas, hermanos, nos ayudan a entender mejor la palabra de Dios, a interpretar el mensaje de la palabra de Dios correctamente con el fin de aplicarlo a nuestras vidas. Ahora, la hermenéutica, hermano, es la parte, digamos, científica, la parte con la que nosotros aplicamos herramientas específicas para
ir y trabajar la palabra de Dios con el fin, hermano, y fíjate, de alcanzar, de obtener el significado original de los textos bíblicos. Hay sistemas de interpretación bíblica, hermano, que procuran el estudio de la palabra para encontrar un significado más profundo. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? El ir a buscar, a procurar encontrar un significado más profundo de la palabra de Dios en este contexto en el que estoy hablando, está implicando, hermanos, que muchas veces los cristianos toman la palabra de Dios y están tratando de encontrar algo más allá de lo que simplemente está queriendo decir la Escritura. Si la Escritura dice, por ejemplo, orad sin cesar, es muy sencillo, solo quiero traer este ejemplo. Hay sistemas de hermenéutica, sistemas de interpretación en el que la gente es enseñada a procurar ir y entender qué hay detrás de ese orad sin cesar. Tratando de buscar un significado más allá de lo que simplemente estamos leyendo, un significado espiritual, un significado místico de lo que nosotros estamos leyendo en la palabra de Dios. Pero una vez que hemos visto, hermanos, los diferentes métodos de interpretación bíblica, entendemos un poco del por qué esto. El ir, hermanos, y buscar un significado más profundo de la palabra de Dios no es exactamente lo correcto que nosotros debemos hacer cuando estamos frente a la Escritura. Cuando nosotros hacemos el estudio de la Escritura, nosotros debemos ir a procurar buscar el significado de lo que está ahí, de la palabra que está ahí. No procurar buscar algo más allá de lo que está en el texto. Fíjate, el fin de la hermenéutica, hermanos, es ayudar al lector de la Biblia a entender el significado verdadero de las Escrituras. Los principios de hermenéutica, hermanos, nos guían, ¿verdad?, y gobiernan cualquier sistema de teología. Y la hermenéutica, hermanos, estos principios hermenéuticos deben ser determinados antes de que una teología se sistematice o de que una enseñanza, de que una doctrina se sistematice. Y cuando digo se sistematice, quiero decir que se estructure un sistema de creencias. Nosotros en nuestras iglesias tenemos unas creencias que sacamos de la palabra de Dios. ¿Okay? Nosotros tenemos una creencia estructurada de lo que es la palabra de Dios. Nosotros creemos, por ejemplo, creemos en el milenio, creemos en el arrebatamiento de la iglesia previo a la tribulación. ¿Okay? Creemos obviamente que viene el Señor Jesucristo y que va a haber que viene una tribulación en la tierra, pero creemos que nosotros, la iglesia, vamos a ser arrebatados antes de que eso suceda. Creemos que en el tiempo del milenio Cristo estará gobernando por un periodo de 1000 años y los que hayan sido arrebatados, la iglesia, vendrá y estará gobernando con el Señor Jesucristo en la tierra por ese periodo. Creemos también que el pueblo judío tiene un futuro dentro de ese milenio. Entonces, estas creencias, hermanos, que yo estoy mencionando acá, son características de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros, al hacer la lectura y la interpretación de la Biblia, utilizamos el método que el Señor Jesucristo utilizaba en sus tiempos para referirse a la Escritura. ¿Ok? Y es simplemente ir a una aplicación histórico-gramática de lo que nosotros tenemos en los textos sagrados. Entonces, hermanos, esto es la hermenéutica. Si nosotros queremos ver en un contexto de la serie que nosotros estamos estudiando de interpretación bíblica, la hermenéutica es parte de la interpretación bíblica. La interpretación bíblica es la ciencia y el arte por medio de la cual determinamos el sentido correcto de las Sagradas Escrituras. La interpretación bíblica, hermano, es tanto una ciencia como un arte, una teoría y una práctica.
Ahora, la hermenéutica es la parte científica o la parte teórica. Y por otra parte tenemos la exégesis, que es como su parte artística o su parte práctica. Estamos estudiando, hermanos, una serie, una introducción a la hermenéutica dentro de la serie Interpretación Bíblica. La hermenéutica dentro de la interpretación bíblica es la parte teórica. La hermenéutica tiene una serie de reglas y de principios, hermanos, sobre los cuales nosotros vamos a desarrollar nuestro proceso de interpretación. La exégesis es, digamos, el resultado, la aplicación de esa interpretación que nosotros estamos sacando. Ya vamos a ver unos ejemplos acá. La Biblia, hermanos, debe estar correctamente dividida de una manera clara para obtener un significado y una aplicación correcta de la palabra de Dios. El seguir los principios específicos, hermanos, de la hermenéutica nos producirá un sano entendimiento y una enseñanza de la palabra de Dios. Hay una serie de principios o de reglas que nosotros utilizamos en la hermenéutica. Te voy a leer algunos aspectos que nosotros consideramos, hermanos, cuando nosotros hacemos interpretación, cuando nosotros aplicamos la hermenéutica para la interpretación bíblica. Primero, hermanos, consideramos el texto original de la Escritura. La Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Si bien es cierto, hermanos, que nosotros tenemos nuestras Biblias en el idioma español, y con la Biblia en español nosotros podemos hacer uso y podemos hacer estudio profundo de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos vamos y somos estudiosos, nos vamos a preparar para ir y enseñar a otros. Incluso si nos vamos a preparar para nosotros mismos, nosotros procedemos a hacer estudios de mayor profundidad. Okay. Hay colegios bíblicos donde van personas, ¿verdad?, cristianos, a prepararse para el ministerio, o incluso simplemente para crecer más en el conocimiento, estar mejor preparados para su propia vida, para edificar a su familia. Entonces, dentro de esos estudios, nosotros estudiamos el texto original. ¿Okay? Hay pastores que tienen mucho conocimiento del hebreo o del griego, ¿okay? Y eso ayuda a ver de un punto de vista algo distinto, hermano, la palabra de Dios, cuando conocemos la característica del idioma original. Pero también, hermanos, dentro de la hermenéutica nosotros consideramos otros aspectos, como por ejemplo el contexto en el cual la escritura está presentada. Hay tres tipos de contextos, hermanos, en la escritura: el contexto inmediato, el contexto extendido y el contexto agrandado. De estos diferentes tipos de contextos lo consideramos a la hora de hacer interpretación bíblica. Nosotros no tomamos un pasaje o un versículo o una palabra de la Biblia y le damos una interpretación inmediata sin considerar, ¿okay?, lo que está antes y después de ese pasaje para entender de qué está hablando ese pasaje en general. Consideramos la profundidad del mensaje del libro. ¿A quién está escrito el libro? ¿Por qué está escrito el libro? ¿Cuál es la razón del libro? Pero también contrastamos ese pasaje o ese versículo que estamos estudiando con otros en la Biblia que habla del mismo tema. Ahora también estudiamos, hermanos, el fondo del libro, y acabo de mencionar eso. Okay. Estudiamos, hermanos, la geografía bíblica. Muchas veces se nos hace mucho más sencillo entender una escritura, la razón de un acontecimiento, cuando entendemos la geografía, incluso la historia, hermanos, de los tiempos bíblicos, las costumbres, las razones por las cuales el libro está escrito. Pero también, hermanos, las escrituras, el lenguaje, de las escrituras. Hay algo, hermanos, que se llama lenguaje figurado, que son simplemente adornos que se le hacen al idioma, que se usan para adornar, son palabras o frases, expresiones que se utilizan para adornar el lenguaje. Lo utilizamos en nuestro propio lenguaje, en el español a diario,
y muchas veces no sabemos que estamos haciendo uso de una figura del lenguaje